Muy buenas, soy el maestro Ante Edson y continuando, perdón, con los estados financieros, pues esta es la parte de lo que vamos a hablar, son las notas a los estados financieros. Ya anteriormente ya habíamos hablado de lo que es el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios de patrimonio y el flujo de efectivo. Entonces, ¿qué son las notas de los estados financieros? Explican las políticas contables y financieras de una entidad durante el presente periodo. También indican la integración de las cuentas más significativas basadas en su importancia relativa. Estas pueden ser comparativas entre un año y otro. Pues ahora pues se ha dado la obligación pues de que todas las empresas o corporaciones pues tienen que tener a sus estados financieros también lo que son las notas, porque se explican lo que son las políticas contables que maneja la entidad, o si no, pues también cuál es el movimiento que ha tenido las cuentas entre un año y otro. Muy bien, entonces vamos a ver cómo se redactan las notas a los estados financieros. Tenemos lo que es la naturaleza del negocio, lo que es la base de presentación y principales políticas contables. Entonces, en la naturaleza del negocio tenemos una breve descripción de la compañía con una reseña histórica. Y pues esta pues nos indica lo que es, dónde está ubicada, cuál es su actividad y la declaración del tiempo de la compañía, que estas por lo general son por tiempo indefinido. Y esta información, perdón, es sacada de su escritura de constitución. Lo que es la base de presentación, pues la forma de preparación de los estados financieros, ya sea por normas internacionales, por principios de contabilidad de Estados Unidos o principios de contabilidad generalmente aceptados. Pueden existir otros, ¿verdad? Pero estos son los tres más comunes. Entonces, una vez teniendo lo que son las principales políticas contables, o sea que ya dimos una descripción de lo que son las políticas, entonces ahora vamos a ver por cada cuenta, en este caso, cómo vamos a reconocer el ingreso, cuál es el efectivo y los equivalentes efectivos que tenemos, cómo los integra, cuál es la política que los maneja, cuál es la política de los inventarios también, cómo vamos a manejar lo que son las cuentas por cobrar y su estimación para cuentas sin cobrarles. Y tenemos también lo que es la propiedad, planta y equipo, que ahí describe cómo se van a manejar y cómo se van a depreciar. Tenemos también lo que son las indemnizaciones empleados cuando nosotros creamos una reserva laboral. Tenemos los instrumentos financieros que nosotros vamos a tener. El riesgo crediticio también de esas operaciones financieras, riesgos de tasa de interés, los riesgos de liquidez, riesgo cambiario y el uso de estimaciones. Perdón. Tenemos también lo que son las compañías relacionadas y cómo son las operaciones entre sí. Tenemos también lo que es el impuesto sobre la renta y aquí es cuánto es lo que vamos a calcular y la base de cálculo. Y la moneda y transacción en moneda extranjera, la cual pues es la moneda de curso legal que nosotros tenemos. Y cuál es su conversión a moneda extranjera cuando tengamos que reexpresar los estados financieros. En un video más adelante voy a explicar cómo se hacen los estados financieros convertidos a moneda extranjera. Así que quédense para que va a estar muy bueno porque va a ser un ejercicio práctico, no va a ser casi teórico. Sí vamos a tener algo de teoría porque siempre tenemos que saber a qué nos estamos refiriendo, pero la parte práctica les va a gustar. Bueno, ya teniendo la parte teórica de todo lo anterior, viendo las políticas y los riesgos, ahora vamos a ver lo que son las cuentas contables. Por ejemplo, cómo se determina el capital social, cómo se determina el efectivo y equivalentes, las cuentas por cobrar, el movimiento de inventarios, las transacciones entre afiliadas, ya sea por cobrar y por pagar, y cuáles son también, si han existido ventas sin compras entre ellas, la propiedad, planta y equipo. Todas estas cuentas son el movimiento entre un año y otro. Es un comparativo que se va haciendo. Más adelante vamos a ver unos ejemplos de cómo se calculan o cómo se expresan, ¿no? Bien, también dicho sea de paso. Tenemos también lo que son las cuentas por pagar, préstamos por pagar, cómo se mueven los préstamos por pagar, cuál es su porción de corto y largo plazo. Tenemos también lo que son
que lo conforma también los gastos de venta y administración. Tenemos cómo se integra el costo de venta, ya sea el inventario inicial más las compras menos el inventario final. O si no, pues sí, un estado de costo de producción que incluimos materiales, mano de obra y costos indirectos. Tenemos lo que es cómo se determina el impuesto sobre la renta, cómo se calcula para llegar al saldo que tenemos en el balance. Y también pues las revelaciones que son los eventos posteriores y asuntos legales que pueden afectar las cifras anuales. Bueno, por ejemplo, puede ser que exista una demanda en la cual pues ya esté provisionada o solo se revela, en lo cual pues la empresa pues va a determinar si tiene que generar una provisión o si no pues solo una revelación, dependiendo de su importancia relativa. Si es material, entonces sí tiene que registrarse. Si es inmaterial, pues solo se revela. Entonces aquí tenemos los ejemplos anteriormente descritos de lo que son las principales políticas contables. Como podemos ver aquí en las partes, cómo se hace lo que es el reconocimiento de ingresos, efectivo, inventarios, cómo se van viendo las políticas de cada uno. Por ejemplo, aquí lo que es el activo fijo, cómo se van a depreciar los activos que tenemos vehículos a 5 y los demás a 10 años. Las indemnizaciones, que cómo se van calculando, que se va creando una reserva para prestaciones. Los instrumentos financieros, que son entre bancos y cuentas por cobrar y cuentas por pagar, los cuales pues se hace un neteo para ver pues cuánto es el valor justo de acuerdo a la naturaleza circulante. Tenemos que son también los riesgos que genera ese tipo de instrumentos financieros. Tenemos también lo que es el uso de estimaciones. Tenemos también las transacciones entre afiliadas. ¿Cuál es la política en que tiene que manejarse y cómo debe manejarse? El impuesto sobre la renta, cómo se explica la afectación de las leyes tributarias. Tenemos la moneda, que es el curso legal. En el caso de nosotros, como es Honduras, nosotros usamos el empira, pero puede ser que en México usen el peso, en Guatemala usen el quetzal, y en los otros países pues usan su moneda. Entonces aquí tenemos ya lo que es por cuenta. Como ustedes pueden observar, pues se va haciendo de forma comparativa entre un año y otro, viendo el movimiento. Entonces aquí podemos ver, todas estas tienen un número. Estos números tienen que ser reflejados en los estados financieros, en la parte de lo que es el balance, pues hay una parte que dice notas. Entonces este número, por ejemplo, si encontramos el 4 aquí, tenemos que encontrar que el saldo tiene que ser igual al saldo de balance y con un número 4. Eso hay que tener mucho cuidado, de modo tal de que lo mismo que está aquí tiene que estar resumido ya sea en el balance general y para lo que son las cuentas de resultado en el estado de resultado. Porque si no, entonces va a haber una incongruencia y pues puede afectar lo que es la credibilidad de las cifras que se están presentando. Y pues aquí tenemos cuáles son las normativas para hacer los estados financieros, que tenemos las normas internacionales de información financiera o las NIF, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Tenemos las normas internacionales de contabilidad, las NICS. Algunos dirán, pero las NICS han quedado en el olvido. No. Las NICS prácticamente ahora complementan a las NIF. O sea que en pocas palabras las NIF hacen referencia a una NIC específica, porque así pues se ahorran pues lo que es explicarla nuevamente, sino que lo que hacen es que referencian a una NIC, pues, y ahí lo que hace la gente es irse y consultarla. Tenemos lo que son los principios de contabilidad generalmente aceptados de Estados Unidos, los GAAP en inglés. Tenemos los principios de contabilidad generalmente aceptados, que algunos países pues todavía pues lo están implementando. En el caso de nosotros como Honduras, pues ciertas compañías están aplicando lo que son las NIF, otras aplican las NIF para pymes, o sea, pequeña y mediana empresa, y algunas pues compañías que son pues del interior, o sea, como decir los pueblos y las otras ciudades, pues se siguen utilizando lo que son los principios de contabilidad. Tenemos también los estatutos contables para ver la parte financiera de una cuenta, o sea, los FAS, que tal vez nos indica un arrendamiento financiero, las NIF, pero los FAS lo que nos dicen es cómo se debe calcular y nos da un procedimiento. Las normas internacionales de auditoría, las NIAS, que solo usan los auditores para hacer los dictámenes de los estados financieros de las empresas de forma independiente. Y tenemos las normas gubernamentales de auditoría, que esas son para ya empresas estatales o de gobierno. Entonces, les agradezco su atención
Y pues los esperamos en los siguientes videos que vamos a ir publicando. Pues suscríbanse porque eso pues me ayuda a seguir haciendo trabajos de este tipo. Y es gratis, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos nada más es simple y sencillamente darle el conocimiento y ustedes pues solo pues aprender más y aplicarlo en su vida cotidiana. De mi parte pues les agradezco y espero verlos pronto. Hasta luego.